Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda lección del curso de inglés para hispanohablantes. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre los pronombres personales en inglés. Y bueno, el plan para el día de hoy será empezar con cuáles son los pronombres personales en inglés. Y después de eso tendremos que hablar de un pronombre específico. Eso es el pronombre personal it en inglés, que realmente no existe en español. Entonces vamos a explorar en qué situaciones tendremos que usar it. Y bueno, después de eso tendremos un ejercicio corto para practicar los usos de it contra los usos de los otros pronombres personales similares. Entonces, vámonos. Bueno, la primera cosa es ¿por qué necesitamos saber los pronombres personales en inglés? Es que en las siguientes lecciones que voy a crear, vamos a estudiar muchos verbos y tiempos verbales. Entonces, en cada lección quiero introducir un poco de vocabulario y después hablar de un tema de la gramática. Y entonces, para poder hacerlo, para hablar de la gramática y los tiempos verbales, hay que entender muy bien los pronombres personales porque vamos a explorar las conjugaciones de los verbos. Eso significa que vamos a estudiar los cambios de los verbos en situaciones diferentes. Como por ejemplo en español tenemos el verbo querer, que se convierte en otra forma si decimos yo quiero, tú quieres, nosotros queremos. Esas palabras, esas formas diferentes, quiero, quieres, queremos, esas son las conjugaciones del verbo querer. Entonces, en inglés vamos a estudiar el mismo concepto, pero en inglés no es muy común omitir los pronombres personales como en español. En español simplemente se puede decir quiero, porque quiero significa yo quiero, porque es una palabra distinta. Yo quiero, tú quieres, son palabras diferentes, quiero y quieres. Pero en inglés, el verbo querer en inglés significa to want, y si yo quiero decir yo quiero, eso en inglés sería I want, y tú quieres sería you want. Entonces esa palabra want no ha cambiado entre estas formas ni en la forma inicial, to want, querer. Entonces, ¿por qué los verbos no cambian tanto en inglés? Tenemos que incluir casi siempre a los pronombres personales, así que tendremos que estudiarlos muy bien. Y bueno, aquí están los pronombres personales. Pueden escribir todas estas palabras en un cuaderno o algo así. Ah, y bueno, voy a conseguir como, no sé cómo se dice en español, pero en inglés, mi laser pointer. Así que, bueno, en español, yo significa en inglés I. Y lo he escrito en rojo porque esta es la única palabra aquí en inglés. Este es el único pronombre personal que siempre se escribe con mayúscula. No, no importa si no es la primera palabra de la oración, siempre se escribe con mayúscula esta palabra I. Significa yo. Y bueno, después tenemos todas estas palabras en español. Podría ser tú, vos, vosotros, usted, ustedes, todas estas formas diferentes en español. En inglés solo hay una palabra, you. Y eso podría ser you como una persona, you como un grupo de personas, you como formal, you como informal.
todo eso no hay palabras diferentes en inglés. Simplemente es la palabra you. Entonces, todas estas palabras en español, tú, vos, vosotros, usted, ustedes, en inglés solo hay una opción, you. Después tenemos él y ella en español, que en inglés son he y she. Él significa he, ella significa she. Después tenemos nosotros en español, que en inglés sería we. Y después, finalmente, ellos y ellas en español no tenemos palabras distintas para ellos y ellas en inglés, simplemente se dice they. Entonces, los pronombres personales en inglés son I, you, he, she, we y they. Espero que entiendan eso. Lo puede escribir, lo puede practicar y después continuamos. Y bueno, ahora tendremos que hablar del pronombre it en inglés. Ok, generalmente en inglés no tenemos sustantivos como masculinos y femeninos. Es verdad que sí existen estas palabras, pero generalmente no. Solo unas cosas como unos tipos de trabajo que pueden ver aquí abajo, como por ejemplo camarero, camarera. En español tenemos esa diferencia. En inglés también tenemos una diferencia. Waiter, si es varón, y waitress. Es como camarero, camarera. Y también actor, actriz, actor, actress. Entonces, sí hay algunas situaciones en que tenemos sustantivos masculinos y femeninos, pero generalmente, como en español tenemos la mesa, que es femenina, en inglés ese concepto básicamente no existe. Entonces, para los sustantivos que no tienen género, que no son personas, que no son algo que según la biología es masculino o femenino, usamos el pronombre it en vez de he o she. Entonces, por ejemplo, en español, todos los sustantivos tienen género, son masculinos o femeninos, como el libro, el coche, la biblioteca, la cocina, todas estas cosas. Pero en inglés no hay género para estas palabras diferentes. Básicamente, solamente usamos los sustantivos que sí tienen género para hablar de personas y a veces mascotas no es obligatorio usar he o she para hablar de una mascota, pero usualmente sí. Pero eso es como algo de la cultura, no es algo de las reglas del idioma. Y a veces algunos otros animales, básicamente los animales comunes en como la comunidad, en la ciudad, a veces se puede escuchar a unas personas diciendo he o she para hablar de un pájaro en la calle. Es algo normal, pero no es obligatorio según las reglas del idioma. Entonces, básicamente, solo tiene que usar he y she para hablar de personas. Y bueno, más tarde podemos hablar del pronombre they en inglés para hablar de alguien como no binario, pero bueno, eso es un problema de cultura, no de lingüística. Entonces, lo dejamos por este momento y luego podemos visitar ese concepto. Pero por el momento, quiero que todo sea muy sencillo para ustedes. Entonces, vamos a decir que hay que usar he y she para hablar de las personas. O sea, que no se puede usar it para hablar de personas. Para mascotas, se puede decir he o she si sabe el género de la mascota,
Pero también no hay problema si dices it. Entonces, especialmente los perros y los gatos, porque son mascotas bastante comunes, um, mucha gente prefiere decir he y she, pero no es obligatorio. Y como ya he dicho, algunos otros animales a veces. Entonces, este es un concepto que puede ser un poco difícil la primera vez que lo practiquen, pero por eso en el resto de esta lección vamos a hablar bueno, vamos a practicar este concepto. Y bueno, aquí tengo varias palabras en inglés con sus traducciones al español también, salvo este nombre Ángela, porque en inglés se escribe exactamente lo mismo. Y bueno, voy a leer todas las palabras en inglés para que escuchen la pronunciación y después lo que quiero es que pausen el vídeo y escriban aquí el pronombre personal o los pronombres personales que se puede usar para hablar de este sustantivo aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a empezar con leer todas las palabras. Entonces tenemos ground, table, Angela, shirt, Michael, kitten, father, teacher, friend, house, rabbit, city, place, daughter, school y John. Y bueno, lo que quiero es que escriban aquí el pronombre personal o los pronombres personales que se puede usar para hablar del sustantivo aquí. Y en algunos casos podría usar varias opciones. Y por ejemplo, en español tenemos palabras distintas, amigo y amiga. En inglés eso realmente no existe. Hay la palabra friend y más tarde vamos a explorar como la jerga en inglés en que usamos una palabra para describir una amiga como siendo mujer, pero por el momento friend significa amigo o amiga. Entonces aquí se puede usar he o she porque no sabemos de quién hablamos. Entonces pausen el vídeo y escriben las respuestas. Y ahora vamos a repasar el ejercicio. Bueno, ground significa suelo. En inglés se puede usar it para describirlo porque no es una persona, no tiene género, entonces usamos it. Table, mesa, también it. Angela en inglés es un nombre para mujer, entonces usamos she. No se puede usar it porque es una persona. Después tenemos shirt, camisa, it porque no es una persona. Michael, Miguel es un hombre, entonces hay que usar he. No se puede usar she porque no es una mujer. Y no se puede usar it porque es una persona. Kitten, gatito o gatita, se puede usar he o she o it. ¿Por qué? Siendo un animal no hay que usar he o she, pero ¿por qué no les he dicho aquí si es gatito o gatita? No sabemos si es he o she. Entonces, podría ser he, she o it porque no es una persona. Father significa padre. Eso siempre es una palabra para describir a un hombre. Entonces, usamos he. No se puede usar she ni it. Teacher. En inglés no tenemos realmente como con esta palabra teacher no hay una forma femenina.
Entonces, en español tenemos profesor, profesora o maestro, maestra o algo así. Entonces, en ese caso, en español, ya sabemos si es varón o no. Pero en inglés, la palabra teacher no dice nada del género de la persona, del maestro. Entonces, podría ser he o she, pero no puede ser it porque hablamos de una persona. Aquí tenemos friend, significa amigo o amiga. Podría ser he o she, pero no podría ser it porque hablamos de una persona. House, casa, es una cosa, es un objeto, entonces podría decir it. Rabbit es interesante, conejo o coneja. La primera cosa es que no hemos dicho si es conejo o coneja. Entonces, no sabemos si deberíamos usar he o she. Pero también es importante reconocer que un conejo sí puede ser mascota, pero no es tan común como los gatos y los perros. Entonces, es más común decir it para hablar de un conejo, porque sí puede ser mascota, pero también se puede ver un conejo en la calle y allá tal vez vamos a decir it. Entonces, se puede decir it normalmente, pero si es mascota, es posible que es mejor decir he o she, depende de si es conejo o coneja. City, eso es una ciudad, entonces tendremos que usar it. Place, eso es un lugar, cualquier lugar, tenemos que usar it. Daughter significa hija, hija siempre habla de una chica, de una mujer, entonces hay que usar she. School significa escuela, es it porque es un objeto, es un lugar, no es una persona. Y finalmente el nombre John, que en español es Juan, hay que usar he porque es un nombre para un hombre. Y bueno, eso es todo para el ejercicio. Y también eso es todo para la lección de hoy. Si este video te ha ayudado, por favor dale un like y suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.